Gracias. Y alguien ahí, por favor, puede apagar su micrófono porque está rebotando el sonido. Si pueden cortarme en cualquier momento, les voy a pedir que levanten la mano y que quien esté moderando le dé la palabra, me pida que alguien tiene una pregunta en lo que voy hablando, etcétera. Igual voy a tratar de hacerlo hasta cierto. Es importante que ustedes entiendan que si están entrando a la universidad es justamente para hacer preguntas. Y también aclarar que yo todavía no soy licenciado. Soy estudiante de economía como ustedes. Han tenido la gentileza de invitarme porque considero que creen que puedo dar esta charla. Sin embargo, creo que al mencionar que soy estudiante no habrá ningún problema en que ustedes siempre sucede, ¿no? Contra el profesor no quieres tener, como que te da miedo preguntar, etcétera. No, soy una persona que estudia la carrera de economía, que está en el mismo camino que ustedes y por lo tanto no hay ningún problema. Aquí están entrando directamente a equivocarse todo el tiempo. Siempre que vamos aprendiendo es justamente aprender, es la pista implícita de que no sabemos algo, de que estamos equivocados en algo. Así que si surge alguna pregunta, etcétera, les pido por favor que me la hagan. Y si han venido con dudas previas, que no ven incluso tal vez los puntos que he elegido para hacer la charla no les sirve para nada en las dudas previas que tenían sobre la economía o sobre lo que sería lo que van a ver en las materias que tengan referente a la economía, igual hagan las preguntas al final. Así no tenga nada que ver con lo que él lo haya dicho, aquí estamos justamente para tratar de resolver esas primeras dudas que tenemos. Bien, he colocado ahí la fecha está mal, he colocado ahí unas fotos de los distintos autores. La primera idea preconcebida que puede ser, me gustaría que ya siquiera alguien opine o simplemente, no sé, creo que se puede reaccionar en Zoom, ¿no? Poner una manito, etcétera. ¿Quiénes consideran que la economía tiene mucho que ver con la vida empresarial, por ejemplo? ¿Alguien por ahí? Eric Rojas dice, sí, levanta el pulgar. Puede levantar el pulgar ahí, yo lo voy a ver en el para ver más o menos quiénes son los que consideran eso, que tiene que ver netamente con el mundo empresarial. Nasle ahí dice que sí, Vivian igual, Shirley igual, netamente con el mundo empresarial. Ok. Puede ser, pero no sería la respuesta que yo escogería, pese a que está en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ¿no? Nasli levantó la mano, tal vez quieres compartirnos algo, o era simplemente para... Ahí va a disculpar. Ah, no hay ningún problema. Bien. Cuando ustedes, esto sí es un poco más dirigido a los economistas, pero cuando más o menos se interioricen en su estudio de la ciencia económica, esto es lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver primero qué no es la economía, qué nos puede enseñar, qué debemos hacer y algunas ciertas conclusiones. Y en la medida en que yo desarrollo estos puntos, sí voy a dar ciertas pautas de por dónde pueden guiar su estudio. A mí hay una concepción que no me gusta, que data de mucho tiempo. Recuerden que si yo les aburro, porque aquí esperan una charla muy matemática, etcétera, que no digo que sea importante, de hecho van a tener un curso de introducción al cálculo y espero también responder en esta charla la pregunta ¿por qué estudiamos cálculo las personas que estudiamos ciencias económicas y empresariales? Pero hay una concepción, quienes estudian economía lo van a ver en los cursos de historia del pensamiento económico, por ejemplo, de que la economía es una ciencia lúgubre. ¿Qué significa lúgubre? Más o menos oscura, ¿no? Y justamente escribió en un ensayo que titulaba Occasional Discourse on the Negro Question hace mucho tiempo y data de hace tanto tiempo, pero aún así se sigue poniendo la economía de esta forma, se sigue presentando de esta forma, que dice, ¿qué nos dice este autor? Nos dice, una ciencia social que encuentra el secreto del universo en la oferta y la demanda, dos poderosos instrumentos de análisis que tiene el economista, y reduce el deber de los gobernadores de la humanidad al de dejar a la gente en paz. Creo que cuando uno, por ejemplo, va a un mercado, ve el caos, ¿no? Cuando uno va
a la ramada, al abasto, etcétera. Cuando ve todo eso, creo que puede ver el caos, ¿no? Y a eso más o menos se está refiriendo. Eso no puede ser una ciencia alegre, dice, sino que debe ser triste, desolada y en realidad abyecta y miserable. La podríamos llamar, concediendo la eminencia, es decir, más o menos siendo generosos, una ciencia lúgubre. Esto es lo que dice. Y más o menos yo entiendo por qué esta concepción de la economía, de su estudio, prevalece en el tiempo. En parte puede ser esto. Y aquí surge otra pregunta. ¿Quiénes consideran, seguro hay mucha gente que al entrar a la facultad les ha dicho, en esa facultad vas a ver muchas mates? Se ve matemática financiera, cálculo 1, cálculo 2, estadística, inferencial, creo que ingeniería financiera tienen mucho más respecto a finanzas, manejo de riesgo, etcétera. Microeconomía y macroeconomía son materias igual donde se utilizan muchos modelos matemáticos. ¿Quiénes consideran entonces la aplicación de las mates, de esa ciencia tan dura, tan rígida, tan rigurosa, al estudio de las ciencias sociales o los fenómenos sociales? Es decir, es una extensión más de las matemáticas aplicadas a tratar de estudiar cómo la gente toma decisiones en sociedad, de inversión, de producción, de consumo, etc. Tal vez ahí podría haber alguien que tenga esta consideración, alguien que quiera poner un like ahí, que considera que puede ser eso. Bueno, parece que nadie. Qué bueno. Bien. Vámonos a uno de los libros que espero que vean cuando ustedes estén en la carrera, que es este, el de Alpha Chan. Van a ver cálculo. Si tienen buenos docentes, no, bueno, aquí es una opinión personal, no entiendan que cuál opinión lo digo como estudiante, pero si tienen buenos docentes de cálculo, van a ver libros de cálculo y no fotocopias, pero bueno, es complicado, pero sí los que ustedes, si quieren interiorizar, etcétera, después se puede compartir el número, mi número, y les puedo pasar el libro de economía, etcétera. Pero un buen libro de economía matemática, que justamente explica por qué el cálculo se aplica a la economía matemática, es este. ¿Y qué dice al iniciar el libro? La economía matemática es solo un método de análisis económico. No debe diferir en modo fundamental, y de hecho no lo hace, del método no matemático del análisis económico. Es más bien un método, lo que nos quiere decir es una herramienta de análisis. Ustedes van a ver, van a llevar cálculo 1, cálculo 2, y cuando lleven micro van a aplicar esas matemáticas a la construcción de modelos que tratan... Te voy a buscar y te voy a volver a meter a la vagina de tu vieja para que tú vuelvas a nacer y volver a la hora. Ese huevón que tú para tu mamá. No me conoces. Hola, vas a disculpar, parece que alguien filtró el link y se ingresaron personas que... No pasa nada. Sí, me gustaría que, si la persona dice que hace un error, que se quede, pero sino que, de hecho, está reproduciendo su pantalla, que, bueno, a alguien le puede resultar gracioso, incluso a mí, pero, bueno, creo que distrae, así que me gustaría que, si se puede, se lo pueda sacar de la sala. Sí, ahorita mismo. Voy a hablar con el anfitrión ahorita de la página que es la facultad y ahorita lo Incluso sacamos. después podemos usar lo que ha sucedido, bastante gracioso, para analizar, para ver cómo la herramienta económica nos permite analizar el comportamiento. Pero bien, o bueno, la ausencia de herramienta económica. Bien, entonces, la matemática ustedes primero consideranla como una herramienta, pero no se frustren, no lo crean indispensable y se consideren que no van a ser buenos analistas económicos si no la dominan en su totalidad. Lo que nos dice en este libro de economía matemática es que es una herramienta que no difiere mucho del análisis que se puede hacer de forma verbal o literaria. Ahora bien, hay mucho de
sobre todo para ingeniería financiera, por ejemplo, sí yo creo que se necesita, pero para realizar análisis económico, lo importante será las teorías que ustedes las teorías que ustedes aprendan, las herramientas que ustedes adquieran, el instrumental teórico que ustedes adquieran para realizar análisis económico, ¿no? Recuerden que análisis económico lo vemos y lo vivimos todo el tiempo. En el periódico, ¿cuánto ha sido la tasa de inflación? Ahora está la discusión de si se debe subir el salario mínimo o no. El gobierno ha dicho que solo 0,67. ¿Por qué se utiliza la inflación para tratar de ver cuánto debe subir el salario mínimo? Si conviene, si no conviene. Notemos que todo el tiempo se habla de eso. De hecho, en los discursos políticos con la actual coyuntura se ha vuelto muy necesaria económica. Y también noten que el analista económico en ese momento no usa fórmulas. El instrumental matemático nos sirve para llegar a ciertas conclusiones. Es una herramienta que nos permite justamente crear modelos explicativos, pero no es la única forma de hacer análisis económico. Así que es una medida importante, pero tampoco digan, a algunos no les va bien las mates, pero no significa que no puedan hacer economía. Es una herramienta más, hay que evaluar su pertinencia, etc. El objetivo de cualquier análisis teórico, sin importar el método, siempre es obtener un conjunto de conclusiones o teoremas a partir de un conjunto determinado de hipótesis o postulados, mediante un proceso de razonamiento. Eso es lo que es un análisis teórico. Y a ese análisis teórico nos pueden servir, por supuesto, las mates. ¿Por qué? Cuando uno modeliza, lo que hace es usar símbolos. ¿Qué es el símbolo en última instancia? Un lenguaje. Lo bueno de las mates es que es un lenguaje conciso y preciso. Hay precisión en la matemática. No siempre, y no todas las conclusiones que están a partir de la matemática son suficientes para decir esto es correcto. Esta explicación teórica es correcta de este determinado fenómeno. Eso depende del investigador, porque muchas veces lo que hace es, ok, alguien hace una investigación, tiene muchas matemáticas, parece que tiene un nivel en econometría brutal, debe ser cierta. No, se debe evaluar la pertinencia de los métodos matemáticos, se debe evaluar el lenguaje que está usando, si es el correcto para explicar algo. Entiendo entonces la matemática como un lenguaje más preciso y conciso tal vez que el lenguaje verbal, porque establece relaciones A igual B. En cambio, cuando hablamos, siempre queremos María la perdiz, etcétera, ¿no? No se puede establecer tal nivel de precisión, etcétera. Por favor, jóvenes, todas las consultas por medio del chat. Okay. Al obligarles esta es otra cosa que sirve para que la matemática nos ayuda. Cuando se expresan de forma explícita todas las suposiciones como prerequisito para el uso de teoremas, se evita la adopción no intencional de suposiciones implícitas indeseables. Esto también sirve para que ustedes entiendan qué es necesario cuando nosotros tratamos de llegar a conclusiones en un modelo económico, en cualquier modelo teórico económico. Separar las variables. Para establecer una relación de causalidad, que ustedes lo van a tener que hacer en análisis financiero, en análisis de riesgo, qué producto financiero es confiable o no y por qué, la tasa de desempleo que haya aumentado, a qué se debe, por ejemplo. Lo que hay que hacer para establecer, o sea, partamos de la premisa de que en la sociedad, en los fenómenos económicos, muchas cosas están pasando al mismo tiempo. Pero el analista económico tiene que decir, ok, ha sucedido esto, creo que depende de estos factores. Pero en ese momento que está haciendo el análisis, están sucediendo otras cosas alrededor. En el mundo económico, en el mundo social, en el mundo político, que igual puede afectar a la economía, están sucediendo cosas. Entonces, lo que tiene que hacer el investigador es tratar de aislar lo demás. No puede establecer, seguro muchas veces han escuchado o en estadística lo van a escuchar, correlación no implica causalidad. ¿Qué significa esto? Que dos variables que se muevan en el mismo tiempo, correlacionadas, no implica que una sea causante de la otra. ¿No? No hay ese nivel de implicancia.
porque correlaciones pasan en un tiempo un montón de veces. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me caigo ahorita? Me caigo y al mismo tiempo resulta que la tasa de desempleo ha subido en 2%. ¿La razón es que yo me he caído y por eso subió la tasa de desempleo? No. La teoría te ayuda a justamente establecer relaciones de causalidad. Una buena teoría va a decir, Carlos, que tú te hayas caído o que esa persona haya entrado a este Zoom no tiene nada que ver con lo que estaba pasando, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, y busca la explicación adecuada. Y también permite tratar, y esto es más ya de métodos matemáticos, el caso de n variables. Como muchas cosas están sucediendo, un modelo económico matemático permite en mayor grado, pero de modo verbal igual se puede hacer, pero en mayor grado tratar justamente con esas n variables, ¿no? Bien, entonces, ¿a qué conclusiones hemos llevado? Y ustedes, espero que en algún momento se acuerden de esta charla, en microeconomía sobre todo, ustedes van a saber, van a llegar a estas conclusiones y van a hacer todos los análisis bajo estas premisas. La primera, que nada es gratis, eso se le atribuye a Milton Friedman, ¿no? Premio Nobel del 76, creo que tengo por acá su teoría de precios. Partimos de esa premisa, de la escasez. Todo análisis económico implica un análisis de la escasez. ¿Qué significa? Simplemente que las necesidades comparadas con los medios para satisfacerlas son escasas, ¿no? Y esto es importante y muchas veces ustedes se van a dar cuenta que en sus decisiones económicas no están incorporando esto de la escasez. Porque ¿qué implica la escasez? La escasez implica que en cada decisión que yo tome estoy utilizando recursos escasos. Y por lo tanto, valiosos. Casos no tuvieran ningún valor, si uno se da cuenta, ¿no? Si, por ejemplo, el dinero fuera abundante, o, por ejemplo, tomemos un bien real, la comida fuera abundante, no tuviera valor. Si fuera infinita, por ejemplo, yo la botaría. En la calle estaríamos nadando en hamburguesas o en cuñapés o lo que ustedes quieran. Es escaso, no importa si se tira al suelo. Es ilimitado. Pero dado que es escaso, es valioso. Entonces, nosotros entendemos que como los recursos son valiosos y además tienen múltiples usos, el caso más común, el tiempo, que siempre se pone de ejemplo, es escaso, la vida es finita, es valioso, y yo puedo dedicar mi tiempo a una cosa u otra. Entonces esto implica lo que en economía se llama costo de oportunidad, importantísimo. Se van a dar cuenta que en el fondo, casi todos los razonamientos económicos se tratan de razonamientos de costos de oportunidad. ¿Qué significa esto? Y a partir de eso se llega a lo que son trade-offs, ¿no? Intercambios. Renuncio a algo para tener otra cosa. Significa el costo de oportunidad que el costo real de una decisión es aquello a lo que yo estoy renunciando, a la oportunidad que yo estoy renunciando. Si yo hoy día, en vez de escuchar esta introducción a la economía, me voy a tomar unas cervezas, que a quien no le gusta, ¿cuál es el costo de oportunidad? Que no he entrado a la clase de introducción a la economía. Puede ser un costo de oportunidad que no se ha valorado, ¿no? Y que tomar cervezas me cause tal satisfacción que obviamente es la decisión. Pero seamos conscientes que esa decisión tiene un costo. Independientemente si después juzguemos, no, he hecho lo correcto. Me he venido a tomar unas buenas cervezas, estoy feliz de la vida. O quienes hayan decidido entrar digan, creo que he hecho lo correcto, hubiera estado metiéndole una partida de Dota o de League of Legends, pero estoy aquí un par de horas hablando sobre economía. Pero hay un costo de oportunidad implícito, importantísimo en el razonamiento económico, financiero, de negocios, etc. Después, el economista piensa en el margen. Esto igual es importante. Van a decirles ingreso marginal, costo marginal, utilidad marginal, productividad marginal, bueno, distintas cosas. Análisis marginal. ¿Qué significa esto? Los economistas hemos llegado a la conclusión de que las personas al decidir justamente
al enfrentarse a los trade-offs de los que hablábamos, derivados de la escasez, decidimos en el margen. Es decir, no decidir en el margen implicaría dedicar o todo mi tiempo a jugar o a ver conferencias o a verlas. Ese es un mal análisis. No decidimos así. Decidimos 1 horita de jugar, 1 horita comparado contra 1 hora de introducción a la economía. Y ahí tomamos la decisión, ¿no? Y aunque estemos aquí aburridos, hablando, ¿qué está hablando esta persona, etcétera? Lo hacemos de esa forma. Y algunos tal vez estén obligados, les obligo a alguien, hayan tenido curiosidad. Brindo por ellos, la verdad. Que tengan curiosidad es un requisito indispensable dentro de la universidad. Pero pensamos en el margen, decisiones marginales. ¿Qué voy a hacer mañana? No qué voy a hacer toda mi vida. Y por lo tanto, en esas pequeñas decisiones en el margen están las oportunidades de arbitraje. ¿Qué significa arbitrar? Tomar una información y sacar ventaja de ella, ¿no? Eso es arbitrar. En el fondo, es verdad que se utilizan recursos, la economía es recursos, medios de producción, factores productivos, dinero, capital, tierra, etc. Pero en última instancia lo que nos mueve son las oportunidades de arbitraje derivadas de tener buena información. Información, por ejemplo, de lo que quiere la gente, ¿no? Ahí hay una oportunidad de arbitraje. Yo me he enterado, por ejemplo, y soy el único que lo ha hecho, digámoslo así, te pongo un ejemplo, que los libros que se leen solos, la gente los compraría y nadie más se ha dado cuenta. Ahí hay una oportunidad de arbitraje y ahí yo puedo generar beneficio, ¿no? Y también 2 factores clave del análisis económico y creo del análisis de cualquier aspecto de la vida incluso y sobre todo aplicado a temas de economía, empresa, finanzas, comercio, etc. Primero, el tiempo, factor indispensable. Nosotros tomamos decisiones no estáticas, sino en el tiempo. Es decir, no razonamos simplemente 1 hora más de esto comparado con otra hora más de esto, sino las implicancias de tal decisión, no actualmente, porque seguro, tal vez, no seguro, pero tal vez muchos de acá estarían prefiriendo hacer otra cosa. Pero tal vez alguno juzga, es verdad que en esta hora específica yo prefiero hacer otra cosa. Incluso yo lo haría si estuviera entrando a la universidad. Yo diría eso, yo decidiría eso. Pero algo me dice, ¿pero qué implicancias puede tener esta hora en el futuro o esta hora dedicada a esta introducción en el futuro? No solo tomamos decisiones en el momento dado, o no deberíamos, sino en el tiempo. Lamentablemente es verdad que, seguro muchas de ustedes han escuchado, ¿no? La filosofía del carpe diem, vive el momento. Suena muy bien en épocas escolares, suena muy bien cuando uno está ingresado a la universidad. Sí hay que vivir el momento, ¿no? Se sacan selfies y ahí en su foto de perfil, vive el momento, carpe diem. Y me siento una filosofía de vida brutal. Yo simplemente no puedo sino estar aterrado de esa filosofía de vida, lamentablemente. Es verdad que hay que disfrutar de las cosas, pero la mejor forma de disfrutarlas es distribuyendo tu tiempo correctamente, ¿no? Decidir entre ocio, etcétera, está perfecto, pero no llevemos lo del carpe diem, vive el momento, a despreocúpate del futuro, ¿no? Un buen economista sabe apreciar que nuestras decisiones tienen implicancias en el futuro, ¿no? Y bueno, y es algo complicado hacer eso, porque las personas, hay algo que se llama preferencia temporal, siempre valoramos más la satisfacción presente o la satisfacción futura. No es lo mismo una hamburguesa ahora
que una hamburguesa en 20 días. No lo valoro igual. La hamburguesa de ahora la valoro muchísimo más que la hamburguesa en los siguientes 20 días, ¿verdad? Bien. Y otra lección importante. Justamente viendo esos elementos anteriores, surge recomendable para cualquier persona que quiera impregnarse de razonamiento económico, que se llama Economía en una lección de Henry Hazlitt. 7ª edición es la que yo tengo, la 8ª creo, pero es un librito de 200 páginas. Para los estudiantes de economía, si es que hay acá, van a leer muchísimo. Y para los estudiantes de todas las carreras, pero economía van a leer muchísimo. Se los digo de entrada, así que es bueno que le vayan adquiriendo gusto a la lectura. Bien, un mal economista, y creo que una persona imprudente, observa solo lo evidente. El buen economista ve mucho más allá. El mal economista ve consecuencias directas, inmediatas, como ser gracioso en una sala de Zoom poniendo un video para hacer reír a la gente. Una consecuencia directa, inmediata, qué bonito. Pero el buen economista, una persona prudente, considera las consecuencias a largo plazo, indirectas y no deseadas. El mal economista ve el efecto de una política económica, esto ya es estrictamente macroeconómico, sobre un determinado grupo. El buen economista considera cómo se modifican los incentivos y cómo reaccionan los agentes en su conjunto. Vuelvo, por ejemplo, a un ejemplo coyuntural. ¿De qué lado habría que ponerse respecto a la discusión del salario mínimo? Yo no puedo decir, pensemos solo en tema de grupo, en un solo grupo. Y como son más, pensemos en los trabajadores. Que el salario mínimo suba hasta 2.200. 2.300. Es el grupo que yo quiero beneficiar. Y la consecuencia inmediata puede ser que las personas que están y que van a seguir cobrando el salario mínimo van a estar contentas. ¿Qué hay detrás? ¿Qué no se ve? Tal vez empresas que han quebrado porque no han podido asumir ese sobrecoste. Por lo tanto, gente que no está trabajando y que no estamos tomando en cuenta. Eso no se ve, pero es un efecto no deseado tal vez. Entonces es importante ese razonamiento de tratar justamente bajo la concepción de escasez, ver todas las posibles implicancias justamente de esa decisión. Y eso es razonamiento económico. En última instancia les van a enseñar eso. Y ustedes, cuando estén aprendiendo lecciones de macro, de micro, cálculo, de introducción a la economía, que igual es una materia, vean ese razonamiento detrás. Olvídense de que la función de demanda es igual a, es cantidad igual a 30 menos 2P. Lo relevante no es el 30 ni el 2P, que como hemos dicho es una herramienta. Es el razonamiento detrás de eso, ¿no? La relación de las variables, cómo cambian, etcétera, las implicancias lógicas, teóricas de eso, ¿no? No digo olvídense, no importa esto, mates fuera, sino sepan sacar el razonamiento económico detrás de. Entonces, como hemos visto ahora, la ciencia económica parece una tontería. No porque no explique, sino nos dice que no hay que vivir el momento. Nos dice que todo es escaso. Nos dice que hay que pensar en el futuro. Nos dice que toda opción, toda decisión tiene consecuencias. ¡Qué desastre! Entonces, parece que tiene razón, es una ciencia lúgubre. Solo nos pone restricciones, límites, no nos deja vivir el hoy. ¡Qué tontería! Pero yo puse aquí un mercado, una frutería, para que imaginemos un poquito. ¿Qué hace que cuando ustedes vayan al mercado encuentren productos? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en eso? ¿Y cuántas personas implicadas hay detrás? ¿Qué hace que ustedes puedan
ver desde su celular o ya sea desde su computadora esta sesión de Zoom. ¿De qué lugar del mundo viene el plástico? Los componentes. Piensen, no solo piensen eso, las aerolíneas que trasladan los equipos, si es por barco, por mar, el carbón de esos barcos que trasladan las mercancías, por lo tanto estamos hablando de madera, por lo tanto procesos de forestación y reforestación de 20 años. O sea, si ustedes van hacia atrás en el número de personas que deben estar directa o indirectamente implicadas en que ustedes estén agarrando un aparato de celular, nunca terminarían de contarlas. Igual cuando uno va al mercado. Piensen en cuántas personas trabajan detrás de lo que ustedes hacen. Y no lo hablo desde un sentido, no quiero, de un sentido de echarles una charla como espiritual, como dense cuenta de algo, no, simplemente desde un sentido de análisis. Piensen cuántas personas están detrás de cada producto que ustedes consumen. ¿Qué permite eso? Justamente el entendimiento de esos principios económicos. Los bienes son escasos, pero el señor de las frutas ha visto que hay oportunidad de arbitraje si lleva sus productos a ese mercado. Ha visto ganancia si lleva sus productos a ese mercado. Y conoce los precios que constantemente se van formando cuando interactuamos. Es consciente de que es mejor cosechar a irse de farra. Hace un análisis de implicancias, de trade-offs, de largo plazo, de qué va a hacer en el futuro, de si lo va a vender su finca en ese momento y se va a tirar 2 años de locura, o la va a cosechar año a año, etcétera, pensando en su familia, en sus hijos, etcétera. Ya lo digo, no desde un punto de vista de darles la charla, la plática, piensen en las personas, no. Netamente de análisis. Sé que suena frío, pero esa es la forma de verlo, ¿no? Es ese incentivo que ellos tienen justamente partiendo de esos principios anteriores, lo que permite la gran coordinación. Por eso, a los ojos del economista, no, cuando cuando entendí estas cosas, iba al mercado y ya no veía caos. Se ve orden. Vean la magnitud de coordinación que tiene que esté una manzana, porque piensen incluso en la persona de dónde vienen los productos que ella consume. Su ropa viene de China, sus maquinarias vienen o de Brasil o de Argentina o de la propia China, etc. Entonces uno ve coordinación. Aunque parezca el caos, todos contra todos, gritando las vendedoras, un economista ve ahí un gran proceso de coordinación. Entonces, tal vez esa restricción, algo que no nos permite vivir, que nos restringe todo el tiempo, sino conocerlas nos habilita a seguir produciendo, seguir coordinándonos, etc. Entonces son importantes. No parece tan lúgubre, pero si no les convence, veamos esto. Otra cosa que muchas veces se suele confundir es que los economistas podemos ser estadistas, vemos gráficas. Esta es la evolución del Producto Per Cápita de Bolivia. ¿Ok? De Bolivia en los últimos... Espera, se sigue compartiendo, ¿verdad? Ok, sí, creo que sí. En los últimos... Sí, perfecto. Excelente. Casi 200 años. Y lo que una persona común y corriente, un estadista, me puede decir, bueno, yo veo una tendencia creciente, por ejemplo, y que de 1840 a 2017, la economía boliviana ha crecido. Eso te puede decir un estadista, leyendo el título y viendo el gráfico. Una persona con conocimiento económico puede explicar
cada cambio en estos periodos. Te puedo contar una historia de 30 horas explicándote solo este gráfico, porque es, en resumidas cuentas, simplificando mucho el análisis, la historia económica de Bolivia. Por ejemplo, un hecho que ustedes tal vez no conocían. Bueno, y los que sí lo hacen, perfecto por ellos. ¿Por qué está cambiando esto? Bueno, a ver, ya. Voy a ver si puedo con esto. Bien. Bien. Esto de acá, este pico de acá y esta caída acá, es la hiperinflación del 83. Tardamos casi 26 años en recuperar después de esa crisis. 26 años perdidos. La economía boliviana y el progreso de las personas perdieron 26 años ahí. Nosotros no habíamos nacido, tal vez no nos damos cuenta. Nosotros hemos nacido más o menos por acá. ¿No? Seguro creíamos, y algunos seguimos creyendo que, bueno, todo ha sido su vida. Y que esto seguro, esta gráfica venía así. No. Había un punto en el que estábamos acá y hemos perdido 26 años en cuanto al progreso económico. Y obviamente, un economista puede justamente, debido a su arsenal teórico, explicar estas cosas. Y esto igual tiene relevancia. Es algo que se llama los ciclos económicos para decisiones financieras. Saber leer la macroeconomía, el entorno económico y ver si las expectativas del mercado, porque hay mucha correlación entre los resultados macroeconómicos y las fluctuaciones de la bolsa, por ejemplo. Uno puede ahí decir, bueno, hay tendencias bajistas y alcistas macroeconómicas. ¿Qué puede pasar con la bolsa? Obviamente hay ganadores y perdedores, pero en general esa perspectiva macro te puede ayudar a decisiones microeconómicas de inversión, te puede ayudar a tomar decisiones microeconómicas. Entonces, también sirve para explicar esto, arroja cierta luz sobre estas cosas donde quien no tenga conocimiento económico, te puede dar simplemente una descripción del gráfico. Un economista te puede contar una historia, ¿no? Y ok, esto también. Pero, ¿cuál es la constante de lo que hablábamos en el primer gráfico, de esa coordinación? Es verdad que esta historia, por ejemplo, de los últimos 30 años de Bolivia, de los últimos 40, es preocupante, ¿no? Darnos cuenta que 26 años no hemos avanzado es preocupante. Por si acaso, PIB per cápita es el Producto Interno Bruto dividido entre el número de personas. Es una media, efectivamente, no toma en cuenta el segundo momento de la variable, que sería la distribución, pero es una media que se utiliza para describir tendencias de largo plazo de las economías, ¿no? ¿Y qué ha pasado en el mundo los últimos 500 años? Porque otra cosa importante que te enseña la economía, esa visión de largo plazo, esa visión de la historia económica, si uno se centra en el momento, seguro piensa que el mundo es un desastre. Peor con la coyuntura actual. Seguro es el peor mundo posible, hay un montón de pobres, hay hambre, hay desempleo. ¡Qué desastre! No quiero vivir aquí. Y hay la extendida idea, de hecho nuestros padres siempre nos dicen, ¿no? Antes era mucho mejor, ¿no? Esa añoranza por el pasado. No es verdad, porque pese a esas pequeñas fluctuaciones, esto es lo que le ha pasado al mundo, en breves rasgos. Miren, esa subida desde 1800, desde la Revolución Industrial, ¿cómo ha subido? Todas las economías han pasado por ese proceso, ¿no? El aumento de la escolarización depende justamente de esa prosperidad. Los países más ricos tienen muchas más personas escolarizadas, la declinación de la mortalidad infantil, la reducción impresionante de la pobreza de un 94% o de un 80%, depende cómo lo midas. Esto es distinción de metodología, pero se ha unificado y hoy tenemos solo 10% de pobres, que son muchos, que hay que hacer algo por ellos, es verdad. Pero el avance, ¿no?
en términos absolutos igual, la pobreza ha reducido, la escolarización, la lectura, etcétera, la gente que lee igual ha aumentado. Ahora es solo menos del 15% de las personas que no leen, cuando antes eran casi el 90% de las personas que no podían leer el periódico, un libro, una revista, un manga. Entonces, esto simplemente, ¿qué quiero decir con esto? La economía tiene, creo, algo que un autor llamado Peter Wood que le llama los 4 pilares del entendimiento económico. El primero es la escasez. Parece que es una economía restrictiva, pero esa es la verdad. Es la verdad. Es un hecho verídico, irrefutable. Vivimos en un mundo con recursos escasos. Pero a partir de ello uno se da cuenta que ese mecanismo de escasez y esa que la gente lo entienda así ha permitido la gran coordinación que podemos ver hoy. Imagínense que por algún hechizo raro o no sé qué, la gente no estaría consciente de que el mundo es escaso. Viviríamos o sea, el mundo ya hubiera implosionado. Viviríamos derrochando. Es verdad que hoy se acusa, ¿no? Destruimos la madre tierra, los hechos de la Chiquitania pueden ser un hecho bastante criticable, y es justamente, imagínense, esos pequeños episodios son de no entender o de gente que no entiende y no adopta principios económicos básicos. Piensen en el futuro, sepan que hay un trade-off siempre, por más que ahora chackear sea el método más rápido y menos costoso, puede implicar que después no tengas donde cultivar, que se destruya mucha biodiversidad, todo lo que pasó. Noten que eso es consecuencia al final en términos económicos de no entender estos principios básicos, de no interiorizarlos. Imagínense que no hubiera. El estar conscientes de esa verdad permite justamente, primero, que la gente tenga incentivos vía arbitraje de optimizar el uso de los recursos. Después, la economía, con todos los errores, porque tiene un montón, ¿no? En el 74 el premio Nobel dijo, los economistas no debemos sentirnos para nada orgullosos. Hemos enredado las cosas porque hay teorías por aquí, por allá, etc. Cuando uno se interioriza se va a dar cuenta que es muy complicado. Pero, al final de cuentas, creo que la ciencia económica sí, seleccionando bien las teorías, te permite entender, permite explicar qué ha pasado con Bolivia en estos 26 años, qué ha ocasionado la hiperinflación, de qué errores debemos aprender, etc. Por lo tanto, permite el entendimiento de ciertas regularidades, de ciertos hechos que suceden. Da otro marco de análisis importante para entender. Y segundo, uno al ver la historia económica, también hay espacio para cierto aspecto de esperanza, ¿no? O sea, el mundo no está tan horrible como antes. No, es verdad que la coyuntura actual es complicada, pero también, tal vez, incluso por automotivación, aunque no lo digo por eso, sino simplemente por mero entendimiento, veamos de dónde venimos. ¿Qué hacían las pandemias antes en el mundo? ¿Cuánta gente aniquilaban? ¿Qué de importante es que la vacuna se haya descubierto en casi un año? Cuando hay vacunas en épocas pasadas que han tardado casi 50 años. En una revista llamada The Economy publicaron hace poco justamente el tiempo que se tardaban en encontrar vacunas para una determinada pandemia. Cada vez iba reduciendo el tiempo porque hemos mejorado tecnológicamente, nuestro conocimiento científico ha aumentado, etc. Es verdad que la coyuntura actual es un desastre y es bastante, y hay que estudiarla con rigor, igual lo que está sucediendo. Pero no, tal vez deberíamos también ver cuánto se ha avanzado, ¿no? Que la coyuntura no nos haga pensar, no, esto es un desastre, hay que cambiar de rumbo el mundo, hay que volver a las épocas anteriores. Bueno, eso es de análisis, pero yo creo que no. Entonces, justamente, esto ya, los economistas a veces tienden a ser muy hechos a los poetas, ¿no? Hay cositas que son criticables, o sea, usa mucha retórica al momento de escribir,
pero creo que su frase sintetiza bien y la recomiendo buscar. Está traducido al español. El título original es inglés, pero está traducido en español este ensayo que dice Los 4 pilares del entendimiento económico. Y habla un profesor. Él dice, tenemos que llevar a nuestros estudiantes la verdad y la luz. Un economista tiene que empezar a entender, o un financiero, porque hablamos de empresarialidad, de inversión. ¿Cuál es la primera verdad en nuestra profesión? Los bienes son escasos, ¿no? Mi capital es escaso. Tengo que encontrar los arbitrajes. Entonces él dice, tenemos que llevar a nuestros estudiantes esa verdad y esa luz. Son las restricciones de un mundo escaso. Pero también tenemos que inculcarles, justamente para no caer en el entendimiento de que lo que estamos haciendo es algo lúgubre, es algo oscuro, es algo malo, el sentido de belleza y asombro por la compleja coordinación del mercado, dice acá, pero diría yo de la interacción social, ¿no? Cuando ustedes estudien, por ejemplo, cuando vean un poco lo de la bolsa de valores, etcétera, cómo se mueven, ¿no? Las líneas ahí. Esos son precios, son señales que cuentan historias, o sea, todo lo que hay detrás. No sé si se acuerdan que el año pasado el petróleo llegó a menos $40, precio negativo. ¿Qué significa eso? Un buen economista lo sabría explicar. Después, nuestra búsqueda de mejorar la condición humana. Aquí simplemente dice, una persona que se entra a estudiar estas cosas tiene que comprender efectivamente el enorme avance. Justamente tiene que ser consciente y de tratar de descubrir por qué se ha avanzado. Uno de los libros insignes de cualquier economista que lo van a escuchar ahí por la carrera es La riqueza de las naciones de Adam Smith. Justamente esa es la pregunta. El libro en original se titula Naturaleza y causa de la riqueza. Una explicación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. Desde los tiempos de Smith, el libro se publicó en el 1776, hemos tratado de descubrir qué permite justamente la riqueza de las naciones, de entender simplemente, y hablar a las preocupaciones y expresar nuestra compasión por los menos desfavorecidos. Es decir, aquí simplemente lo que dice tal esperanza, tal nivel de avance, no te debe hacer olvidar que hay cosas que mejorar. Y noten que este razonamiento económico es aplicable a cualquier campo empresarial, vital, si ustedes quieren, ¿no? Es verdad que hay avances, pero ¿en qué puedo mejorar? ¿Cuáles son los factores que están mal, por ejemplo? Y ahí, bueno, ya dice algo como nuestra compasión en nuestra causa común de vivir en una sociedad que conceda libertad y dignidad a todos, ¿no? Como comentarios finales, simplemente algunos cuantos. ¿Qué hace un economista? ¿Qué debería hacer? Y espero que, aunque pasen por las carreras de ingeniería comercial, administración de empresas y ingeniería financiera, les guste la materia de economía. Creo que es una herramienta que te permite explicar muchas cosas. Cuando entiendes el razonamiento económico, hay cosas que se ven tan evidentes y errores que se cometen en la política, en nuestros profesores, en nuestra familia, en nuestras relaciones personales, por ejemplo. Imagínense el trade-off impresionante que es estar en una relación tóxica, ¿no? Mucho tiempo, así que nos da otra perspectiva. En rojo está lo malo. El economista no es un salvador. Desconfíen totalmente del economista que les dice, yo he venido a solucionarlo todo. Yo soy aquí el crack de la economía, tengo mis papers publicados en el MIT, en la Universidad de Minnesota, en Pensilvania, en las universidades más top, en las Ivy League, los tengo ahí publicados, etc. Y yo soy el salvador. No, el economista es un estudiante o un profesor de la sociedad. Tratamos de explicar cosas, tratamos de estudiar justamente en parte de la coordinación. Por lo tanto, somos observadores, atentos, y esa observación de la realidad nos permite tomar a nosotros decisiones.
cuando hagan consultorías, etc. La economía no es una herramienta para el control social. No somos quienes dicen, tú deberías hacer esto. De hecho, por eso les decía, no piensen que un buen economista es un buen empresario. Puede ser un fatal empresario, pero un buen empresario creo que necesita conocimiento económico para analizar su entorno. Justamente necesita ese papel de observador. ¿Ok? Es decir, no es una herramienta para el control social, un economista no es alguien que te dice, haz esto, ve a hacer el otro, etc. Sino es para el pensamiento crítico. Observamos y también autocriticamos. Y generalmente debemos autocriticar a quienes se consideran salvadores y por lo tanto que tienen las herramientas para el control social. Su búsqueda no es la popularidad y el poder, aunque esto es complicado, ¿no? Hay muchos... Ustedes se van a dar cuenta que los economistas tienen como aires de engreídos. Incluso en mi carrera se utiliza mucho el término de nosotros somos la madre de las ciencias económicas y financieras. Economía es otra cosa, ¿no? Y medio engreídas, etc. Creo que es en parte porque ustedes se van a dar cuenta que la carrera de economía tiene menos estudiantes. Y un economista les va a decir, es que de lo bueno hay poco, por principio de escasez. Por tanto, somos más valiosos. Puede decirlo si quiere, pero ahí está demostrando que no es precisamente un gran economista. No buscamos la popularidad y el poder, sino la verdad. No somos responsables de la riqueza, como les digo. Jeff Bezos es un economista. Bill Gates es economista. Zuckerberg es economista. Seguro tienen conocimientos financieros, etc. Y algunos recomiendan libros y todos son personas bastante leídas, algunos. Bill Gates, por ejemplo, tiene una columna, tiene un espacio donde cada año recomienda, creo, 10 lecturas o 12 que le han cambiado la vida, recomiendan sus lecturas del año, ¿no? Pueden ser personas muy sabias, pero no es economista. Pero sí somos de la pobreza por muy malos consejos. Justamente podemos hacerlo si tenemos las tres cosas anteriores. Si solo buscamos la popularidad y el poder, si creemos que eso nos va a dar herramientas para el control social, porque nos creemos los salvadores. Y también no hay que olvidar que no es malo tener el corazón blando. ¿A qué me refiero? En la discusión, por ejemplo, de ahora del salario mínimo. Es verdad que las personas tienen que ganar más, pero eso se puede hacer porque yo lo deseo o chocaría con la verdad de la escasez, por ejemplo. Por lo tanto, es decir, preocuparse por el otro. Pero es letal tener el cerebro débil, es decir, que esa preocupación sesgue la razón, la lógica, ¿no? Etcétera. Y por lo tanto obtengas malas conclusiones y al final termines perjudicando en vez de ayudar. Y esto como nota general, igual James Buchanan, no sé qué año ganó el Nobel. Otra pregunta podría ser, ¿por qué hay Nobel de Economía y no de otras carreras? Igual una pregunta que siempre surge. Pero la teoría económica es capaz, aquí dice, de elevar a un individuo ordinario a las alturas del genio de la observación. Observa, ¿no? Analiza. Pero dice, hay muchas, aquí atacan a las personas que no tienen conocimiento económico, pero se creen grandes sabios del análisis, ¿no? Que están ahí las facultades de sociología, ahí, ¿no? Que desprecian siempre nuestra carrera. Mientras que un genio desarmado de teoría económica a menudo se verá reducido a lo muy ordinario, si no peor, en sus observaciones de cómo funciona el mundo. Sin esas restricciones claras que imprime el pensamiento económico básico, escasez, trade-offs, arbitraje, quien no tiene en cualquier análisis esas herramientas, está perdido. Porque está ignorando, al analizar el mundo, cómo funciona el mundo, ¿no? Entonces, es importante. Ahora, podemos entrar en algunas preguntas, si de verdad
yo aquí concluyo mi disertación. Puedo recomendarles qué iniciar, cómo iniciar, o bueno, las preguntas que tengan. Si no hay ninguna, pues nada, agradecerles por su tiempo, por escucharme, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias por tu conferencia, Carlos. Disculpa si tuvieras que empezar de nuevo la carrera de economía, o si tuvieras que empezar de cero, digamos, a través de ¿qué lecturas recomendarías? Miren, una crítica que yo siempre he tenido es que no se enseñe, si tuviera que estudiar la carrera de economía como tal, esto tal vez no fuera dirigido a personas que están en finanzas y comerciales. Siempre me ha faltado que se estudie cómo hay ciertos autores que han llegado a ciertas conclusiones. ¿Por qué historia del pensamiento económico está en cuarto semestre, por ejemplo? Yo creo que es importante saber un poco la base más teórica que ir directo a las herramientas, y me gustaría eso. Y hay unos libros muy buenos de historia del pensamiento económico, muy amenos. Por ejemplo, La formación de la teoría económica moderna, que está en PDF, me lo pueden pedir, yo se los puedo facilitar. Es un libro un poco grande, tiene unas, creo que lo tengo, tiene unas 600 páginas, pero muy bueno, muy entretenido, da datos curiosos y te permite justamente impregnarte de ese razonamiento económico antes de ver las herramientas. Por lo tanto, te permite tener la noción de qué hace un economista y luego ya vienen las herramientas, la mate, el cálculo, la micro, la macro, pero ya tienes esa concepción, esa idea básica de qué tienes que hacer, de cuál es el pilar del análisis económico, cuáles son los fundamentos de analizar la economía. Y creo que un libro de historia del pensamiento económico te permite eso, te explica de forma literaria los problemas a los que se han enfrentado otros pensadores, los que han intentado responder, etcétera, y eso puede ser un buen punto de análisis. Después, otra recomendación, lean el periódico. Revisen siempre los datos, traten de estar siempre atento a las noticias, etcétera. Revisar el periódico, tratar de entrar, ahí ponen página 7, por ejemplo, o El Deber, sección Economía. Y aunque al principio no entienda muy bien, ustedes léanlo y digan, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado en esto? Etcétera. Y van a saber. Después, las herramientas son importantes. Traten de conciliarse con su yo matemático, que es muy complicado. O sea, a la gente generalmente no le gusta y hay muchos problemas en eso. Pero dense cuenta que es una herramienta y traten de usarla como tal. Y otro consejo primordial, no estudien para dar su examen. Si estudian para aprender, el examen se resuelve solo. ¿Y cuál es un error fundamental que se hace cuando se estudia para el examen? Concentrarse en el ejercicio y no en el razonamiento. Nos concentramos en el resultado, en los datos, y nos ponen algo distinto. Chao examen. Un cambio, ya no sé nada.